Nosotros, dentro de la congregación o dentro de la vida cristiana, pues para todos nosotros debe ser, digamos, común o no debe ser extraño hablar de comunión, ¿verdad que sí? Digamos que crecemos en el Señor escuchando y sabiendo que parte de nuestra vida como creyentes es precisamente la comunión. No es un término desconocido para nosotros. Y sabemos muy bien por la palabra que desde el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos, Dios lo que ha querido es tener una relación con nosotros. Comunión y relación, digamos que son sinónimos. Desde el principio siempre Dios ha buscado la forma de acercarse a nosotros, de estar con nosotros, de que haya una relación íntima entre Él y la humanidad. Entendemos que no siempre se ha logrado y que aún hoy hay personas que rechazan esa comunión porque rechazan a Cristo. Y Cristo realmente es el vínculo y su Santo Espíritu que producen o que hacen que esa comunión de la que nosotros hablamos o a la que pertenecemos, e incluso a veces de manera muy natural y sin darnos cuenta, sea real. Es por medio de Cristo. Él y su Espíritu son el vínculo perfecto para tener comunión con el Padre, con Dios. Como seguidores de Cristo, ya los que sí creemos en Jesús y buscamos seguir su palabra y seguir sus enseñanzas, todos nosotros estamos llamados a tener comunión. No se escapa de ningún creyente. Todos nosotros fuimos creados, de hecho, por Dios para tener vidas relacionales, no vidas en solitario. La comunión y la soledad no tienen nada que ver. No podemos tener comunión si no nos acercamos en una relación a las otras personas o a una persona. Pero la verdad es que para nosotros en nuestra humanidad es un reto tener comunión. Porque ustedes creen que es un reto, que es retador tener comunión. Ajá, el del pastor Juan dice algo que es clave, porque pensamos muy distinto no todos piensan igual que yo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, tiene algo que ver quizás con lo que dijo Juan. Morela dice que por las costumbres de cada uno, y también es válido porque en cada familia hay costumbres diferentes, se hacen cosas de forma distinta, pero digamos que eso tiene que ver con lo que dijo el pastor, pues cada quien piensa diferente o fue enseñado diferente. Pero la verdad es que más allá de eso es retador por causa de nuestro terco corazón. Porque yo quisiera que en mi comunión tanto Dios como los demás se amoldaran a mí. Yo no pienso en que más bien, ¿por qué no soy yo la que ceda y me amolde al otro para poder tener esa comunión? ¿Sí o no? Entonces es más eso el reto de la comunión a la que nosotros estamos llamados. Precisamente esta enseñanza se llama la comunión a la que estamos llamados. La Biblia nos habla acerca de la comunión para que nosotros aprendamos a que no es a nuestra manera, sino que la comunión verdadera a la que sí estamos llamados, no la que yo me invento en mi mente o en mi percepción, sino la que es bíblica, es a la forma de Dios y no es a la mía. Y entonces vengo yo con mis preguntas. Ustedes saben que a mí me gusta hacer muchas preguntas. Les pregunto y por favor contéstenme. Nadie va a raspar la prueba. ¿Cómo definirían ustedes qué es comunión? ¿Relación? ¿Quién dijo intimidad? Muy bien, Gladys. Convivencia. Todo eso es comunión. ¿Sí? El diccionario
normal y común de la Real Academia Española, dice que la comunión, escuche esto, es la participación para definirlo, porque a veces nosotros sabemos y escuchamos tanto de algo, pero no sabemos cómo definirlo. Y por eso hay palabras tan cortas como relación, como intimidad, como convivencia, que sí son, pero a veces nos cuesta amplificar un concepto, ¿sí? A mí me pasa mucho, que yo sé lo que significa, pero no sé cómo explicarlo, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el diccionario. Dice que es la participación o vínculo que tienen en común varias personas, ¿sí? O varios individuos. Implica compartir valores, creencias o ideales y denota una relación de entendimiento, unión y comunicación profunda. Comunicación profunda. Eso dice el diccionario. Y esto puede llevarse a cualquier tipo de comunión que yo tenga o que el mundo tenga. Esto es una definición general, digamos así. Ahora bien, no está muy separada de la realidad. El diccionario de la Biblia dice así, no la de la Real Academia, sino un diccionario bíblico que se llama así. Dice acerca de qué es la comunión, que es la participación y compañerismo. En términos hebreos, o vayamos en términos de lo que se usaba en el Antiguo Testamento, tiene que ver con amistad y conocimiento profundo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Compañerismo, participación, o sea que el que esté metido en eso tiene que ser activo, no puede ser pasivo, ¿sí? Es bíblicamente amistad y conocimiento profundo, pero en el Nuevo Testamento va más allá de esa amistad y conocimiento profundo. No elimina esto, sino que en el Nuevo Testamento se utiliza un término griego para comunión que es koinonía. Muchos de nosotros hemos escuchado este término. Y koinonía traduce unión íntima. Participar, igual que dijimos al principio. Compartir traduce comunicar y traduce tener todo en común. Entonces, cuando expandimos el concepto es cuando nos damos cuenta que no es tan fácil para mi corazón humano tener comunión con otros, ni siquiera con el mismo Dios, porque eso implica que yo tengo que ceder, porque eso implica que yo tengo que poner de mi parte, porque eso implica que yo necesito comunicar, pero que también necesito compartir. Y no hablo así en este término porque no todos estamos en la misma situación, pero hablando de nuestro corazón humano, al corazón del hombre le cuesta compartir. ¿Por qué yo tengo que compartir lo mío con otro que no ha hecho nada por ganárselo y yo soy el que me esfuerzo por ganármelo? ¿Sí o no? Ese es el pensamiento humano. Por eso para el ser humano el individualismo es algo tan popular y es algo tan cotidiano, porque no es fácil tener comunión con nadie. A veces es difícil hasta tenerla con el propio cónyuge y es la persona que uno escogió para amar por el resto de la vida. Y a veces es difícil, pero no es imposible. Y vamos a ver por qué no es imposible y cómo es que sí nosotros podemos llegar a tener comunión, porque en Cristo, como les dije,
Cristo es el vínculo y su Espíritu es el que nos va a ayudar a nosotros poder tener comunión, pero la comunión que Él espera, a la que la Biblia nos llama. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar hoy y el próximo domingo también. Nos queda claro entonces que la comunión bíblica no es superficial, sino que es algo, como dijo Gladys, es íntimo, es una relación profunda. Sí es convivencia, pero no es cualquier convivencia, Fer, porque la convivencia puede ser terrible o puede ser muy buena. Entonces, la comunión a la que nosotros estamos llamados es una comunión basada en principios bíblicos, en lo que Dios ha determinado y no en lo que hay en mis argumentos. Amén. Entonces sabemos que la comunión es una relación profunda e íntima en la que los involucrados se dan los unos a los otros. Amén. ¿Cuántas veces está la palabra los unos a los otros solamente en el Nuevo Testamento? Muchas. Sé que hay un número, pero no me acuerdo cuál es el número, pero solo sé que son muchas. Porque la intención de Dios es que haya comunión entre Él y nosotros y entre nosotros y los que también le pertenecen a Él. Amén. Leamos entonces y prestemos atención a esto. No voy a usar tantas citas bíblicas, voy a usar solo las que me parecieron más propicias, aunque de esto hay mucha cita bíblica para respaldar todo lo que vamos a decir. Primera de Juan 1:3, lo voy a leer en la nueva versión latinoamericana, dice así: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes, escuche, lo que hemos visto y oído le proclamamos también a ustedes, es decir, los vamos a evangelizar, les vamos a dar la palabra de Dios para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero 2 Corintios 13:14 nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Estamos llamados, iglesia, primeramente a tener comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Lo acabamos de leer. La verdadera comunión nace de la comunión con Dios, con nuestro Dios trino. Pero cuando recibimos el mensaje del Evangelio, que era lo que ellos estaban haciendo, nosotros estamos llamados a crecer en esa comunión con Dios o a empezar a tener esa relación con Dios, y esa relación que yo tengo con Él me va a llevar a que también yo pueda tener comunión con las otras personas que al igual que yo han creído en Cristo Jesús. Por eso es que nos llamamos la familia de la fe, por eso es que el Señor nos llama que somos su cuerpo. Es imposible, y eso lo hemos hablado tantas veces, que yo diga que amo a Dios, pero no amo a quienes son parte de Él. Porque Cristo usted lo tiene que ver como un todo, no solo como una cabeza que anda sin cuerpo. Nosotros tenemos que ver a Cristo como un todo, donde Él es la cabeza, pero Él sigue siendo la iglesia, es su cuerpo. Entonces, si yo digo que lo amo a Él, yo tengo que procurar amar a todos los miembros del cuerpo de Él, porque no están despegados. Así mismo es con la comunión. Porque si yo digo que yo tengo una relación con Dios de comunión, ¿cómo es que es imposible para mí tener una comunión con Marbella? O sea, explíqueme cómo es eso. ¿Cómo solo me relaciono con parte de un ser y no con todo el ser? Nosotros estamos llamados, claro que sí, primeramente
a conocer a Dios y relacionarnos con Él, pero eso va a traer como resultado casi que natural que yo me relacione con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Con respecto a este tema, el pastor Ubaldo siempre hacía como nos decía esto. Yo no lo busqué si esto es correcto, digamos, en el castellano, pero me gusta la forma en que él lo veía. Él siempre decía que comunión era la conjugación de dos palabras, común y unión. Entonces, haciéndonos ver que la comunión era cuando nos uníamos para tener las cosas en común. Y realmente eso es lo que dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 41 en adelante, que son los versos que he utilizado en las últimas 3 o 4 enseñanzas que he dado, cuando hablamos de la iglesia primitiva. Y tiene mucha razón, porque la comunión es eso, es personas, los involucrados, queriendo ser parte de algo, pero también poniendo de su parte para que ese algo tenga lo que leíamos hace rato, unos mismos valores, en el caso de nosotros, que todos nos rijamos por los principios de Cristo, una misma fe, lo dice la palabra, tenemos el mismo espíritu que nos ha llamado, que es el que nos ha convencido, tenemos el mismo Salvador, muchas cosas tenemos nosotros en común. Y por eso es viable que nosotros tengamos comunión. La unidad es parte de tener comunión. No se puede tener comunión sin unidad, así como no se puede tener comunión sin Cristo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Todo en común. La comunión es acuerdo, es sentir o vivir por un mismo objetivo, es tener la misma dirección y es todo en común, como la iglesia primitiva. En ese todo es que quizá nosotros podemos poner en una balanza y decir no estamos al 100 en la comunión, siendo realistas. Pero antes de yo lograr esa comunión con el cuerpo de Cristo, yo tengo que tener una comunión con Él. Si no, lo otro no se va a dar. No se puede. Entonces, hablemos primero de la comunión con Dios, ¿sí? Tal vez hoy solo hablemos de esta comunión a la que Dios nos ha llamado. Primeramente, a tener comunión entre Dios y yo, ¿sí? ¿Cómo desarrollo mi comunión con Dios? A ver, ustedes, díganme. O, bueno, sí, ¿cómo la cultivo? ¿Cómo cultivo mi relación con Dios? Oración y lectura de la palabra. ¿Alguien me puede decir algo más? Buscándolo en la intimidad, amándolo de todo corazón, orando, agradeciendo. Todo eso es parte de la comunión. No resistirlo, a eso vamos. Porque todo lo que ustedes dijeron ahorita es muy bonito. Pero ¿y esta parte que acaba de decir el pastor Juan? No resistirlo. Mire, hay muchas personas que si uno dice, uy, no, el pastor Juan es un hombre que tiene una vida de comunión con Dios. ¿Por qué decimos eso de Juan? Yo no oro con él, yo sé que él ora, yo me supongo que él ora porque él habla conmigo y me hizo y lloré y el Señor me hizo. Yo dije, bueno, yo supongo que él ora, pero yo no vivo con él, yo no sé si él en serio ora o me está cayendo a coa, ¿sí? Yo creo que él tiene comunión con Dios porque es que él estudia la palabra, dígame, él es pastor y él, a mí particularmente, a Fabiola, me gustan mucho las enseñanzas de Juan. Para mí es un maestro. Entonces yo digo, claro, él tiene comunión con Dios porque, dígame, sabe la palabra, es un hombre que ora, pues eso es suficiente. ¿Sí o no? ¿Uno piensa en eso? ¿Sí o no? Yo soy la única que piensa así. Ajá.
hay personas que dicen, no, hoy tuve mi tiempo de comunión con Dios. ¿Usted no ha escuchado eso? Y uno mismo, no, ya hice mi devocional. Y para uno, el momento del devocional es el momento de comunión con Dios. ¿Sí o no? No estoy mal, ¿verdad? No soy yo. Esos son, digamos, los conceptos generales que tenemos, ¿verdad que sí? Y no está mal. Pero la realidad es que eso no es el todo de la comunión a la que nosotros estamos llamados. Amén. Hablando solo de la comunión con Dios. ¿Sí? Fíjese en esto. Nosotros vamos a seguir con los ejemplos para no irnos para otro lado ya que los tenemos fresquitos. Pareciera, escucha el término que estoy usando, pareciera. No estoy afirmando, estoy diciendo que pareciera que a veces orar y estudiar la palabra no fueran suficientes para demostrar o para de verdad yo tener comunión con Dios. Pastora, eso que usted está diciendo es raro. ¿Cómo así? No entiendo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y esto lo hablamos este miércoles cuando estábamos en nuestra reunión de estudio del equipo de liderazgo y precisamente estudiando el libro de Hechos caímos en este tema que estamos hablando hoy. Y nos dimos cuenta de que no siempre pareciera suficiente la palabra y la oración porque conocemos personas, lamentablemente, que oran muchísimo, pero no estudian la palabra. O al revés, conocemos personas que estudian la palabra y se la saben de Génesis hasta Apocalipsis y usted le pregunta los textos y se los dicen de memoria, pero no oran. O conocemos personas que oran y estudian la palabra, pero creen que oran más que los demás y son los únicos a los que Dios les revela todo. Porque son los superoradores y nadie tiene la comunión y la intimidad con Dios que tienen ellos. O personas que oran y leen la palabra, pero entonces son eruditos. Y nadie puede con ellos y lo saben ya todo. Cada cosa que Javier, Juan y yo predicamos lo examinan a pulso, pero no para ver qué aprenden, sino para ver en qué estamos equivocados. Entonces eso a mí me hace pensar, oye, oran mucho y estudian mucho, pero pareciera que no fuera suficiente para la comunión. Porque en la comunión no cabe el creerme más que los otros y el imponer mi verdad y mi postura. Porque fíjense lo que vamos a leer a continuación. Quiero ir ahí de una vez. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Recuerden que dijimos que comunión es intimidad, es amistad, es relación, ¿sí? Yo no puedo tener comunión con alguien que yo no conozco. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, primera de Juan 2, 3 al 6 dice así. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios o yo tengo comunión con Dios, porque comunión es amistad, ¿sí lo dijimos o no? Y no le obedece, ¿qué dice? Yo no le estoy diciendo mentiroso a nadie, ojo. La Biblia dice que si alguien es así, es un mentiroso. Y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar
como Dios ama. Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir ¿cómo? A su manera, como vivió Jesús. Amén. Entonces hay un plus para la comunión. Obvio que no se puede tener comunión si usted no ora, porque como yo tengo una relación de comunión con Marbella si yo no le hablo, si yo no me relaciono con ella y no me comunico a través de la oración así, yo no estoy diciendo que la oración o la palabra no importen, por supuesto que importan, sin una y sin la otra no hay comunión, pero pareciera que no fueran suficientes precisamente cuando la obediencia a lo que Dios me enseña a través de la palabra y en oración como Él ministra mi corazón para que yo sea mansa y humilde y acepte su palabra y sus términos. Si yo no involucro esa obediencia, entonces mi comunión no es la comunión a la que yo estoy llamada. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Comunión, iglesia, no es solo orar y leer la palabra. Comunión es orar, leer la palabra y obedecer la palabra. Amén. Sí, pastor. Juan 15:14 dice. Juan 15:14. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así de sencillito. Así simple. Exacto. Por eso es que la comunión a la que nosotros estamos llamados no es a mi manera, sino que la comunión verdadera a la que nosotros estamos llamados es a la manera de Cristo. Amén. Tan sencillo como ese verso que acaba de leer el pastor. Ustedes tienen comunión conmigo, ustedes son mis amigos. Hagan lo que yo diga. Y por eso es que se nos hace difícil tener comunión, tanto con Él como con los demás. Porque mi corazón humano le cuesta hacer lo que otra persona quiera. Mi corazón humano quiere hacer lo que yo quiero hacer. Y eso no le pasa a usted nada más, eso también me pasa a mí. Yo no soy extraterrestre. Pero ni usted ni yo debemos dejarnos gobernar por nuestro humano corazón. Amén. Sino rendir ese corazón diariamente a los pies de Cristo. Señor, esto no es lo que yo quiero. Pedirle perdón si a mí fue la que me ofendieron. Pero si eso es lo que tú quieres. Rendidos. Porque no tenemos humildad para con Dios, sino que un corazón arrogante y altivo es que se nos dificulta tener una verdadera comunión bíblica con Él y con las demás personas. Esta comunión no se trata de que no vamos a tener de repente diferentes pensamientos o una opinión distinta, entonces yo mejor me callo porque voy a opinar diferente al otro. No se trata de eso. No se trata ahora que vamos a hacer un ejército en el que nadie puede hablar y en el que nadie puede opinar algo diferente. Pero sí se trata de que si yo tengo una opinión diferente, con amor y porque tengo una buena comunión con Dios y con la gente, entonces yo sé cómo hablar, yo sé cómo tratarlo y también acepto cuando soy yo el que está equivocado. Amén. Pero esto no es lo de hoy, esto es lo de la otra semana, así que no nos adelantemos. No nos adelantemos. Yo oro mucho, yo estudio mucho, pero no obedezco. No es la comunión que Dios espera. ¿Cuál es la que Dios espera? Oro, leo y obedezco. Esa es la fórmula que usted hoy tiene que llevarse grabada y si usted se aprende eso y lo vive, yo digo, Señor, gracias, valió la pena esta enseñanza. Amén.
Y en verdad vamos a terminar temprano. Miren, si nosotros tenemos una relación con Dios así, donde hay oración, pero es una oración donde yo soy la que habla, pero no lo dejo hablarme, donde yo oro, pero a mi forma y no a la forma que es bíblica. Hoy no les vine a hablar de la oración, entonces no les voy a enseñar acerca de la oración. Pero hay formas bíblicas de oración, hay maneras de orar y uno ora es por el Espíritu Santo que lo convence a uno, que le habla, Él es el que intercede por nosotros, pero también es el que nos enseña cómo orar, el que nos guía en las oraciones. Pero si yo lo hago es a mi manera, si yo leo la palabra y la estudio, pero para llenarme conocimiento, pero no la aplico, si yo no obedezco, entonces mi comunión va a ser superficial. Y Dios no quiere comunión superficial. Él quiere una comunión íntima y profunda. Y ahora aquí está el detalle de lo íntimo y profundo. Que nosotros, porque somos seres humanos, tendemos a separarlo todo. Entonces separamos, por ejemplo, algo muy evangélico. Lo eclesiástico de lo secular. ¿Sí o no? Uno es, no, en lo secular, en mi trabajo secular. No, en la iglesia no, ese es mi servicio. Pero en la calle es el trabajo secular. Por ejemplo, usamos mucho esas formas de hablar evangeliquísimas y nos entendemos, sí nos entendemos. Pero tendemos a separar tanto las cosas que entonces yo creo que yo soy dual, el espiritual y el secular. Y eso no existe. Para usted y para mí eso no existe. Porque yo tengo que ser espiritual 24/7. Así esté haciendo cosas naturales como trabajar o ir al liceo o... ¡Ay! Gracias, Wendy. Ah, claro. Entonces nosotros separamos, ay, como estoy de vacaciones, no oro, no leo, no tengo nada. No voy a la iglesia, nada, porque estoy lejos, estoy de vacaciones, entonces se me olvida. Eso es, gracias Wendy por eso. Nosotros somos así, tendemos a separar las cosas. Entonces, sí, dejan el evangelio en la casa y se van de vacaciones para la playa. Entonces, no, yo debo ser una persona con espíritu, alma y cuerpo en todos lados. Si yo soy hija de Dios, yo soy hija de Dios y soy espiritual porque el Espíritu de Dios vive en mí y mi espíritu está vivo y vivificado y se renueva cada mañana según lo que dice la Biblia, cada día es renovado. Entonces yo no dejo de ser espiritual porque esté haciendo cosas naturales. Nosotros dividimos lo espiritual de lo secular. Pero yo no soy secular, todo lo mío, mi trabajo normal, aunque no tenga nada que ver con la iglesia, debe ser espiritual. Entonces, todo. Entonces, una cosa es espiritualizar las cosas y otra cosa es lo que yo estoy diciendo. No se me vayan por la tangente. Lo que quiero decir es que usted no deja de ser hijo de Dios y tener el Espíritu Santo. Cuando viene a la iglesia sí lo tiene, pero cuando está en el trabajo, no, eso no es nada religioso ni nada de la iglesia, no. Obviamente hay cosas que son físicas, hay cosas que son emocionales y hay cosas que son espirituales, pero yo siempre soy una hija de Dios. Amén. Entonces, como nosotros tendemos a separar las cosas, les voy a poner el ejemplo que lo pusieron el miércoles cuando estamos hablando de esto de los matrimonios. ¿Cuántos aquí están casados? Bueno, ustedes me van a entender mejor. Ustedes solo tienen intimidad cuando están en el acto sexual.
¡Wow! Esta gente me encanta. Por supuesto que no. El acto sexual es menos espiritual que cuando ustedes oran juntos como esposos. Para muchos sí. Para muchos es algo carnal. De disfrute que Dios me permitió vivir, pero es carnal. No. El diseño de Dios es que tanto la intimidad sexual como la oración sean comunión. Y las dos cosas vienen de Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque mi comunión con Dios no es solamente en la hora o media hora o 5 minutos o con lo que usted use para encerrarse en el cuarto, orar, leer la Biblia y estudiar. Y usted sale de ahí y ya salió de la comunión. Ya tuve mi comunión diaria con Dios. No. La comunión con Dios es un todo, donde usted lo involucra en todo. Entonces, la Biblia me dice que cierre la puerta y ahí ore a mi Padre que está en lo secreto. Eso está muy bien. Usted tiene que tener tiempos privados de intimidad en oración con Dios, como usted tiene su tiempo privado de intimidad con su esposa para el acto. Eso. Pero usted no tiene intimidad con su esposa ni comunión solamente en ese momento. Porque si hay algo terrible para nosotras es eso, que no nos paren en todo el día, que nos traten mal, que no nos echen ni un piropo y después sí quieran venir a tener intimidad con nosotras. Eso es una falta de respeto, por favor. La comunión de una pareja es todo el día, aunque no estén amelcochados, porque es una relación donde nos damos el uno al otro, donde no somos perfectos, pero estamos ahí involucrados en todo lo del otro. Eso es comunión. Ese ejemplo lo colocamos, ¿por qué? Porque Cristo habla de eso refiriéndose a Él y a la iglesia. Lo pueden leer en Efesios. Él compara el matrimonio con Él y la iglesia. Entonces mi intimidad y mi tiempo de comunión con Dios es 24/7, no es el rato que usted ora y estudia solito. Para que por favor dejemos de usar términos que son incorrectos y para que usted entienda que todo en su vida debe estar ligado a Cristo y que comunión es una vida de la práctica de la obediencia a lo que en intimidad Él me ha dicho y me ha enseñado. Y no solo en intimidad, sino también aquí cuando estamos en grupo, cuando lo hacemos junto con otras personas. Comunión es eso. La comunión con Dios no se limita a un momento del día. La comunión con Dios es la práctica constante de sus enseñanzas en mi vida. Amén. En el libro de los Hechos, no lo vamos a leer hoy, no lo vamos a buscar, lo dejamos para la próxima semana. En el libro de los Hechos, nosotros vemos con claridad cómo Dios provocó que la iglesia primitiva tuviera comunión. Y es que sí, hay un orden y lo hemos hablado hoy. Si ustedes leen Hechos 2 completo, se dan cuenta que lo primero que Dios hizo fue darles la promesa del Espíritu Santo. Y luego levantó a un Pedro que, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicarles. Como eran judíos, pues él les predicó y les dijo, ustedes fueron los que lo mataron y les dio tal cosa, pero en medio de toda su prédica, él lo que hizo fue soltar el plan de redención y decir lo que Cristo hizo. Les predicó.
la palabra de Dios. El Espíritu Santo en ellos, más la enseñanza de la palabra que ellos recibieron, produjo lo que dice Hechos 2:42, creo. Y todos los que creyeron después de eso fueron bautizados. Y todos se añadieron a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y entonces empezaron a vivir una vida de comunión, una vida diferente, como lo aprendíamos en una de las enseñanzas que di hace 2-3 semanas, no me acuerdo ya cuántas semanas, donde partían, lo voy a decir parafraseado, no en orden, partían el pan en las casas, comían juntos, tenían comunión unos con otros, oraban, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. Tenían, más adelante, en otro capítulo de Hechos, dice que tenían todo en común y a nadie le faltaba nada porque compartían todos sus bienes con los necesitados. Hasta allá llegaba la comunión. Pero eso fue resultado de que el Espíritu Santo, ellos recibieron al Espíritu y de que recibieron la palabra, recibieron a Cristo. Entonces, lo primero es fortalecer y crear un lazo de comunión y de relación profunda con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y luego vendrá entonces la ayuda y la formación para que sea más fácil que yo pueda completar la voluntad de Dios teniendo comunión con los demás creyentes. Amén. Entonces, la próxima semana lo que vamos a ir aprendiendo ya tiene que ver es con esta comunión entre nosotros. La práctica de la oración, el estudio, el comer juntos, el servir juntos, el hacer una vida juntos, donde no separamos las cosas como que unas son espirituales y las otras no son espirituales, sino donde todas las cosas pueden contribuir para la comunión que Dios nos está llamando a tener. Amén. Entonces los espero el otro domingo, estemos bien expectantes de esto. Por favor, colóquese en pie y vamos a orar.